El Señor les continúe bendiciendo. A Él le damos las gracias, la gloria y la honra porque nos permite una vez más llegar hasta tu hogar a través de esta experiencia miércoles tras miércoles. A Dios le doy gracias por ti, porque ha separado esta hora para que juntos podamos considerar a través de la palabra diversos temas. En particular aquellos que se han estado enlazando y que aún no conocen de Jesús. Créeme que por ti seguimos clamando con tu respeto, porque sabemos que lo más hermoso que puede ocurrir en tu vida es abrazarte a Jesucristo. Es lo más precioso, tenlo muy presente, que te puede ocurrir. Y para todos rogamos a Dios que les continúe bendiciendo, fortaleciendo, formando, preparándonos para hoy, para mañana y hasta la eternidad. En esta ocasión vamos a compartir bajo lo que podrías poner como título, la lucha que hay en mí. La lucha que hay en mí. Estaremos considerándolo, pidiéndote que tengas presente, que repases en tu memoria, en tu mente, lo que estuvimos estudiando miércoles tras miércoles en torno a la conducta de Jesús. Qué mucho aprendemos de su conducta y verás qué relación, si alguna, tiene con lo que estaremos hablando en esta ocasión, en esta noche. La lucha que hay en mí. Así pues, vamos a orar pidiéndole al Señor sabiduría para este compartir. Y así lo hacemos en este momento, Jesús. Necesitamos de ti para todo cuanto aquí hablemos, para lo que leamos, de tal manera que seas tú que nos instruyas al alma y el corazón y nos sigas formando para este presente, para este día, para esta noche, para estos tiempos que demandan definitivamente tener raíces firmes en ti, Jesús. Bendice pues a todos los que nos escuchan. En tu hermoso nombre hemos orado. Amén. El saludo siempre lo extendemos en nombre de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio del Cuerpo de Ancianos y de todos aquellos hermanos que ponen su corazón, su tiempo, su esfuerzo con un solo propósito, la exaltación de Dios, pero llegar a tus almas, llegar a tu corazón. Así que tú eres importante para el Señor, tenlo siempre muy presente. Comencemos por leer bajo ese título que ya te acabo de mencionar en varias ocasiones, la lucha que hay en mí. Vamos a leer una porción en particular que se ubica allí en Romanos capítulo 7, verso 15. Te reconozco que estos son versos que hemos tocado en otros temas. Hace varios meses atrás estuvimos hablando de la salud emocional, la salud mental en el ser humano, y por fuerza tuvimos que tocar algunos puntos de los que aquí se harán alusión a los mismos. Así que Romanos capítulo 7, verso 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Tú buscas tu Biblia, la libreta, con qué tomar notas, y te pido que tú por ti mismo le des seguimiento a lo que aquí estamos considerando. Ese primer verso nos habla de una realidad que acontece en todo ser humano y el cristiano. Tú y yo, habiendo conocido de Jesús, sabemos que a diario libramos luchas en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando te pido que mires ese verso, te suplico que lo hagas, reconociendo en silencio tus propias luchas. Míralo con tus ojos, porque lo que hago. O sea, el apóstol Pablo comienza hablando ahí de una realidad de acción, actos, conducta. Por eso te mencioné que enlaces todo esto con lo que tratamos hace varios miércoles atrás. Conducta, acción, lo que hacemos, cómo actuamos. Porque lo que hago, cuántas cosas toma como ejemplo, como muestra del tema el día de hoy nada más. Cuántas cosas quizás tú y yo hicimos en la mañana, durante el desarrollo del día, en nuestra mente. Porque cuando hablamos de hacer, comienza por pensar en ti mismo, en lo más íntimo de tu ser, en nuestra mente. En cuántas cosas pensamos quizás, cuántas cosas hicimos quizás, que las hicimos a conciencia. Escucha esto, a conciencia,
de que a pesar de que no entendimos que era lo más correcto o entendíamos que no debimos haberlo hecho, no debimos haberlo pensado, sin embargo lo hicimos o lo pensamos. Por eso es que dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjate que el apóstol Pablo utilizó ahí unas palabras fuertes. Lo que aborrezco, eso hago. Implicaba que Pablo estaba muy consciente de que lo que estaba haciendo estaba mal. Era contrario a lo que había aprendido. Era contrario a lo que sabía que debía ser. Y yo me vuelvo a preguntar a mí, te pregunto a ti, te invito a que en este recorrido, pues constantemente, esto se trata de tu formación y la mía. No se trata de yo mirar cómo está mi vecino, cómo está mi amigo, cómo está mi hijo, cómo estoy yo. Y aquí comenzamos con esto. Pablo reconoce que hacía cosas que inclusive aborrecía. O sea, que tras que las hacía, entonces sentía en su ser malestar por haberlo hecho. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pensado cosas, hemos dicho cosas, hemos hecho cosas que después que las hemos pensado, dicho o hecho, sentimos, mira, hasta coraje con nosotros mismos, frustración con nosotros mismos, porque sabemos que hicimos lo que no debimos haber hecho, pero lo hicimos. Y cuando digo así, pero lo hicimos, no lo digo como, pues, ¿qué vas a dar? No, es que ocurrió, pasó, te pasó, me pasó, nos ocurre. Y por ahí comienza pues compartir. Y por eso cuando hablamos de la lucha que hay en mí, hay una realidad bíblica que tú y yo tenemos que reconocer, contemplar y enfrentar. Y es por ahí. Cuando yo es por ahí, ¿por qué? Por la dirección de mi ser y el tuyo y la realidad de que hay unas grandes luchas como aquí reconoce la palabra. Hago lo que aborrezco y no hago lo que quiero. Mira qué contraposición. Por un lado, no hago lo que quiero. Sigue evaluándote tú mismo. ¿Cuántas veces tú y yo llegamos a una encrucijada en la vida que sabemos lo que debe ser, sabemos lo que es lo correcto, sabemos lo que es lo incorrecto, sabemos lo que no debería ser, y sin embargo, ¿qué hemos hecho? Escogimos por lo que no debería ser, escogimos por lo incorrecto y las razones por las cuales lo hayamos hecho, vamos a seguir ahora entonces analizando el tema. Pero comencemos por esa realidad de la gran lucha que todos libramos. Y cuando decimos la gran lucha que todos libramos, oye, porque también hay unas realidades en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra existencia. Mira el verso 14. El verso 14 dice en ese capítulo 7 de Romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí como instrumento. Mas soy carnal, vendido al pecado. Esa afirmación del apóstol Pablo recoge una realidad del humano. El humano en sí mismo es portador de una naturaleza que, si cruza la palabra, se inclina, se mueve en pos de pasiones y circunstancias que en la Biblia se le llama la concupiscencia que hay en ti y en mí como parte de nuestra naturaleza. Si te vuelves a evaluar, todos, de alguna forma u otra, tenemos apetitos. Y apetitos, sí, podemos hablar de hambre, de sed, pero tenemos también en nuestra vida hay cosas que nos sacuden con pasión y que tenemos que aceptar, que a veces son como un imán que nos alan, pero ese imán no siempre es en dirección de lo que es correcto. Y el apóstol está reconociendo que en su ser, en su naturaleza, estaban esas pasiones, estaban esas fuerzas, al punto que mira la frase que usa, vendido al pecado, como queriendo decir, mira, el hombre, el humano por sí mismo está entregado a la muerte. Así que esa lucha que comenzamos a hablar, que libramos, en donde a veces hacemos lo que aborrecemos, pero terminamos haciéndolo, está íntimamente ligada, obviamente, ¿a qué? A la naturaleza tuya y mía como seres humanos. Y dentro de esa naturaleza, pues tenemos que entender que es necesario que tomemos decisiones, que informemos nuestra vida, porque para yo saber qué está bien y está mal, pues precisamente tengo que conocer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Para yo saber qué hago que me pueda llevar a la muerte, yo tengo que definir entonces qué es precisamente lo que me puede conducir en esa dirección. Al humano le debe importar, a todo ser humano le debe interesar conocer que su conducta siempre tendrá consecuencias.
Todo lo que hacemos, todo acto, lo hemos dicho en distintas renglones y maneras y direcciones. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Pues en medio de esas luchas que libramos a diario, tenemos que entender que según la ruta que tomemos y las decisiones que se reflejen en nuestra vida van a tener consecuencias. Y al punto que el apóstol dice que él se sentía que su vida estaba vendida al pecado. O sea, sabía que en la medida en que respondiera a muchas pasiones que había en él, las consecuencias iban a ser igual a muerte. ¿Cómo yo documento mi vida? ¿Cómo yo informo mi vida? ¿Cómo yo aprendo a conocer lo que está bien o lo que está mal? Pues mira, definitivamente no es que siempre caigamos en el mismo sitio, es que es la fuente hermosa, es la fuente real, es la fuente de la vida, la Biblia, la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 7 de ese capítulo 7 de Romanos. Retrocede ahora. Vamos a comenzar a mirar unos versos a partir de número 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El apóstol lo que está transmitiendo aquí es una realidad. ¿Cómo yo sé lo que está mal? ¿Cómo yo sé lo que es pecado? Entendiendo por pecado todo lo que es contrario a Dios, todo lo que es contrario a su orden. ¿Cómo yo lo sé? Si yo no leo la Biblia, si yo no sé lo que la Biblia enseña, yo no sé entonces lo que es pecado. Fíjate que el apóstol dice, yo no conocería lo que es codicia, sino porque la Biblia dice, no codiciarás. En la medida que la codicia es vista como pecado, pues entonces yo comienzo a comprender y entender que cosas que yo siento en mí, cuando yo aspiro a cosas que tienen otros y quisiera quitárselas, pues mira, eso que nace en mi deseo, que nace por dentro en una pasión, que yo quisiera tener lo que tiene el vecino y yo quisiera hacer lo mío, pero tengo que mirar en la Biblia y la Biblia me dice que la medida en que yo deseo lo que no me pertenece y quiero tomarlo por mí mismo, eso está mal. Pues yo comienzo a cobrar conciencia de que hay maneras correctas e incorrectas de hacer las cosas. Y la correcta no es aspirando a lo que no es mío y menos desmedidamente y pretendiendo tomar lo que otro quizás sudó por ello. Una vez alguien me dijo, bueno, pues entonces, precisamente para saber lo que es pecado, si yo tengo que conocer la Biblia, pues mejor no la conozco y así vivo sin saber lo que es pecado. Mira qué mentalidad, perdona que lo diga así. Te lo repito más despacio. Una vez alguien me dice, pues mira, si para precisamente reconocer lo que es pecado, yo tengo que conocer la Biblia, porque la Biblia es la que me dice lo que es contrario al orden de Dios. Pues yo no quiero conocerla, porque mientras yo no la conozca, pues entonces no sé que estoy pecando. Oye, qué manera más sencilla de uno tratar de regir la vida por los impulsos, las pasiones y los gustos de la manera más corta y sencilla en favor del yo todo el tiempo. Al tal amigo o conocido tuve que decirle, bueno, te equivocas grandemente en algo. El hecho de que tú quieras ignorar la palabra de Dios no hace desaparecer la palabra de Dios. El hecho de que yo quiera ignorar lo que la Biblia dice no deja de tener valor, vigor, efecto. El que Dios dijo que el que codicia es pecado, seguirá siendo pecado. El que yo quiera ignorar tal cosa no me va a eximir ni me va a excusar delante de Dios, en donde algún día tenga que decirle yo a Dios, es que yo no sabía que eso era pecado porque nunca abrí la Biblia. Yo no sabía que era pecado porque no quise escuchar los mensajes. Yo no sabía que la Biblia me quiere enseñar a mí la manera correcta de vivir porque no quise abrir los oídos a tal cosa. Eso jamás va a ser excusa, jamás va a exonerar al ser humano ¿de qué? De una realidad. Dios, es un Dios de orden, es un Dios santo, es un Dios de rectitud, es un Dios que se ocupa de su criatura al punto de que se ha ocupado de enviarle el mensaje a los oídos, a toda nación, a todo pueblo, a toda vida. Pero entonces le toca a su criatura, que eres tú, que soy yo, que abrir los oídos a esa palabra, a ese mensaje, a esa instrucción, para yo conocer lo que mi Creador, lo que mi Padre, lo que mi Señor, lo que mi Salvador me quiere enseñar y decir en favor de ¿qué? De mi vida, porque es para mí. Así que la palabra definitivamente es la que va a nutrir tu conocimiento y el mío en favor de entender cómo debemos comportarnos en medio de esa lucha real que comenzamos diciendo que todos libramos. O sea que cuando yo me siento en esa encrucijada, en donde siento que en mi cuerpo, mis pasiones, mis deseos me quieren mover en una dirección, pero hay algo que a veces le llamo conciencia, que como que me está diciendo que algo está mal. Oye, la manera real de yo informarme, de yo nutrirme con conocimiento apropiado, de si lo que estoy sintiendo está mal o está bien, o si lo debo o no puedo hacer, es conociendo la palabra.
Por eso el apóstol dice en ese verso 7 de Romanos 7, dice, mira, porque yo sé que codiciar es malo. ¿Por qué? Porque me lo dice la palabra. Entonces, porque la palabra me diga que codiciar es malo, no quiere decir que entonces la palabra es mala. No. Porque, ¿por qué razón la palabra me da instrucciones? Para mi bienestar, para mi vida eterna. Mira lo que dice el verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mira qué interesante. Quiero que veas ese 8 ligado al 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice, ¿pero qué es esto? Quiero decirte algo interesante con relación a estos dos versos. Por un lado te estoy diciendo que todos sé que tenemos que reconocer que a diario se libran batallas en nosotros. A diario en nuestra mente se libran grandes luchas por decisiones, por cosas que quisiéramos aspirar, cosas que quisiéramos alcanzar, cosas que quisiéramos decir, decisiones a tomar. Y ahí entra esa lucha, esas fuerzas por dentro en qué debo hacer. Y todos debemos informarnos correctamente de lo que debe ser lo correcto. Y lo correcto nos enseña la Biblia. No los meros valores de la sociedad. No las meras ideas que puedan tener los filósofos en términos de lo que es la vida. La Biblia nos da la información correcta de lo que es recto y saludable para nuestra eternidad. Pero es tan interesante entonces que la maldad, y al decir la maldad, tú y yo vimos una realidad. Estamos rodeados de un mundo espiritual, y esto hemos tocado en otros temas. Hemos tocado el tema de la guerra espiritual, un mundo espiritual encabezado negativamente por el adversario, el diablo. El diablo sabe lo que la Biblia dice. El diablo conoce la palabra. El diablo sabe cuando la Biblia dice en el ejemplo que toma el apóstol Pablo, no codiciará. El diablo sabe que la codicia es pecado. ¿Y sabes qué? Al diablo le fascina, al diablo le interesa, al adversario quiere que tú y yo precisamente hagamos contrario a lo que la Biblia dice. O sea, si el diablo sabe que codiciar es pecado, el diablo va a meterme en mi ser todo lo que pueda para que yo pretenda codiciar lo que no es mío. Porque el diablo lo que quiere es que tu vida eterna y la mía se convierta en muerte eterna y no en vida. Por consiguiente, el diablo va siempre a traer a nuestro ser, va a abonar nuestras pasiones y esa naturaleza humana de que hacíamos alusión ahorita, él siempre va a estar abonando, facilitando, bombardeando para que tú y yo en medio de esas decisiones y de esa guerra escojamos contrario a lo que el mandamiento dice. ¿Para qué? Para que encontremos consecuencias adversas, muerte. Pero que le diga así, esto es tan elemental como entender que el diablo no quiere para nada que tú y yo honremos la palabra de Dios. Así que cuando tú te vas luchando en medio de esa realidad, estás encrucijada, y en donde como tú te vas informando de la palabra, y en la palabra vas aprendiendo lo que es correcto, cuando tú te veas luchando entre lo que la Biblia dice que es correcto y lo que la Biblia dice que no debes hacer, pero sientas con fuerza que lo hagas, ten algo bien claro. Detrás de ellos siempre hay alguien que lo que quiere es que actúes contrario al orden divino y es el adversario que lo que quiere es que tú y yo incurramos en actos que conlleven muerte para nuestra vida. Así que ves nutriéndote a ti mismo de una información, ves diciéndote a ti mismo, pero ven acá. Entonces cuando yo me encuentro en esas encrucijadas, en esas luchas, si voy a escoger por un acto que es contrario a lo que me enseña la palabra, si la Biblia me dice no hurtarás y voy a hurtar, oye, yo lo que estoy haciendo es dándole paso a lo que va a traer muerte a mi vida. Oye, eso no creo que eso sea muy saludable, pero es lo que hacemos muchas veces. Pero esa es la meta de la maldad. Y mire el verso 10, Romanos capítulo 7, verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo como instrumento cuando dice, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte? Porque para empezar, ¿por qué se reconoce que el mandamiento es para vida? Porque mira, toda la instrucción divina tiene como propósito tu bienestar y el mío. Dios quiere para ti la vida. Así que te da instrucciones en favor de que alcances la vida. Me da instrucciones en favor de que alcance la vida.
Pero la contraparte de no seguir esas instrucciones, ¿cuál es? Muerte. Si no sigo instrucciones, en lugar de vida encuentro muerte. Por eso es que el apóstol dice, hallé que ese nuevo mandamiento, o sea, el que me dice, mira, no hurtes, no codicies. Pues ¿por qué se convertía en muerte? Porque en la medida en que cedía a la pasión, en la medida en que cedía al deseo de hacer lo que constituía algo que era codicia, pero lo que estaba haciendo era, en lugar de abonar para vida, abonar para muerte. Por eso es que en el empezar, cuando decíamos que el apóstol decía, termino haciendo lo que aborrezco, lo que está diciendo es, mira, yo sé que estaba mal y con todo y eso lo hice. Sé que eso va a abonar en yo lastimar a Dios, en yo traer enemistad entre Dios y yo, y con todo y eso lo hice. Pues definitivamente el mismo mandamiento, que es una instrucción, que lo que quiere es encauzarte, encaminarte, mira, dirigirte hacia lo que es saludable para ti, que es la vida eterna. Ese mismo mandamiento tiene como consecuencia que si no lo escucho, si no lo oigo, si no lo aplico, no lo ejecuto en mi vida, oye, voy a pagar con muerte. A eso es que se refería el apóstol Pablo. Así que mira qué importante es que tú y yo vayamos nutriendo nuestro corazón, nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Porque por un lado vamos entendiendo que en la medida en que la vivimos y la aplicamos, estamos respondiendo, nos estamos uniendo al corazón de Dios, que Dios lo que quiere para ti es lo mejor. Pero en la medida en que conociendo lo que debe ser, en lugar de hacerlo, escojo por lo que no debe ser, lo que estoy haciendo es, oye, distanciándome de Dios, lastimando a Dios y abonando muerte para mi existencia. Y por no añadir a eso, y aliándome con el diablo. Cuando digo aliándome con el diablo es porque Jesús tuvo una frase que hemos compartido varias veces en otros temas también. Jesús dijo, porque el que no es conmigo, contra mí es. El que no que recoge desparrama. El que se amista con el mundo se está enemistando con Dios. O sea, no hay dos bandos en el sentido de que yo pueda coexistir en los dos bandos. No, hay dos bandos en el sentido de que son totalmente opuestos. Y no hay puntos medios. Y cuando en esas luchas diarias tuyas y mías, en donde sentimos esa fuerza por dentro como si fuera un volcán, tratando de empujarnos en una dirección, tú coges y te detienes y examinas la palabra. Y si la palabra te dice, no camines en esa dirección, ese es el momento donde tú tienes que detenerte y preguntarte a ti mismo, ven acá, ¿qué quiero de verdad? ¿Quiero la vida o quiero la muerte? ¿Quiero salud para mi espíritu? ¿Quiero que viva enfermo? ¿Qué quiero? ¿Quiero darle una satisfacción momentánea, transitaria, respondiendo a una pasión? ¿O quiero seguir formando mi alma para que disfrute eternamente ante la presencia de Dios lo que es la vida? ¿Qué quiero? El verso 11 de ese capítulo 7 sigue diciendo de la siguiente manera. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Porque, mira qué interesante, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La palabra de Dios, la Biblia es un conjunto, siempre es una frase de tapa a tapa que tenemos que conocer. Fíjate que te estamos transmitiendo que la palabra de Dios es la que te va a nutrir a ti el conocimiento de lo recto y lo incorrecto. Y dentro de esas dos realidades, lo recto y lo incorrecto, escoger por lo recto es vida. Pero cuando escogemos por lo incorrecto es muerte. Pero ¿sabes qué? La maldad, el diablo, el adversario, consciente de que entonces tú y yo vamos conociendo cada vez más de la palabra, va a venir a tratar de atacarte a ti de tal manera que aún dentro de ese conocimiento traiga confusión. Que aún dentro de ese conocimiento a ti y a mí ponga ideas ajenas a la Escritura que parecieran buenas. El diablo usó la propia palabra para tentar a Jesús. Acuérdate que allí en el desierto le citó la palabra a Jesús para inducirlo a error. El apóstol está diciendo aquí que el pecado tomando ocasión por el mandamiento. O sea, el diablo sabe cuando la palabra establece algo y la conoce mejor que tú y yo muchas veces, ¿sabes?
Y conociendo lo que establece y sabiendo las consecuencias de cuando no se cumple en términos de distanciarnos de Dios. Oye, viene a la carga y trata de presentártelo de tal manera para inclusive convencerte de que no estás pecando, aunque eso dice la Biblia que es contrario. Para tratar de convencerte de que, mira, no, eso es lo que no dice ahí, o eso en otras circunstancias, o eso no te aplica a ti. A Jesús le dijo, mira, brinca de lo más alto del pináculo del templo, porque enviará ángeles acerca de ti que te sostengan, citando los salmos. ¿Y qué le contestó Jesús? Bueno, eso dice por allá en los salmos, pero también dice, mira, no tientes a Dios, Dios no será tentado. O sea, hay que conocer la Biblia completa. Aquí lo que estoy diciendo es que entendamos que tú y yo no podemos conformarnos con conocer ciertas porciones de la Escritura. Para tú y yo saber ciertamente cómo aplicar la palabra a mi vida en cada momento, en cada instante, en cada evento, yo tengo que conocer la palabra, nutrirme de ella para comprender cuándo cada acto realmente es correcto y cuándo no, y no conformarme con una porción a base de la cual yo quiero estructurar mi vida. El diablo, cuando encuentra personas que se conforman con fracciones de texto, que se conforman con pensamientos oídos que otros enseñaron, oye, llega por ahí como la serpiente, sí, astuta, a tergiversar la palabra para que tú inclusive creas que estás obrando bien, estás actuando bien, cuando lo que hacemos es dejándonos engañar. Por ahí siempre afloran las famosas expresiones que yo espero no cargarte indebidamente a través de los tiempos de eso no es nada. Esa frase, eso no es nada. Eso no es pecado, no te preocupes. El conocer la gran misericordia de Dios, el gran amor de Dios. Yo no creo que un Dios que te ame tanto te vaya a castigar por tal cosa. Mira, ciertamente sí, la Biblia habla de la gran misericordia de Dios. Moisés tuvo esa experiencia donde vio qué misericordioso es Dios. Cuán inmensa es su misericordia. Dijo, pero también vio la ira de Dios, vio su justicia, su rectitud. Vio ambas cosas. O sea, esto es un todo. Y de ahí tengo que seguir insistiéndote. Para tú y yo nutrirnos correctamente en medio de las luchas diarias que todos libramos, en medio de las presiones que nuestra naturaleza misma propulsa, en medio de la realidad del bombardeo que la maldad nos trae, porque lo que quiere es que tú y yo actuemos contrario a la palabra. Ahí tú y yo tenemos que cada vez profundizar, nadar más en las palabras para comprender claramente cuándo me la están presentando a medias o cuándo realmente estoy entendiendo totalmente el contenido para poder decir, mira, no, perdóname, Dios ama, Dios es misericordioso, Dios me ama profundamente, me lo demostró en la cruz, pero ese amor no es sinónimo de que me dé un cheque en blanco para yo hacer lo que yo creo que está bien y se acabó. No, todos mis actos tengo que examinarlo a la luz de la palabra, aún entendiendo que me ama y que es misericordioso, porque yo no voy a abusar de esa misericordia, yo no voy a abusar de ese amor, yo quiero honrarlo a Él con la rectitud de su palabra. El verso 12 sigue diciendo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mira lo que acaba de decir el apóstol Pablo como instrumento. Y cuando dice la ley, no solamente piensa los 10 mandamientos, piensa la palabra, el conjunto, la Biblia en total. Es buena. ¿Cuántas veces me han dicho, pero es que la Biblia está exigente? La Biblia está llena de exigencias. Lo que pasa es que tendemos a mirarla así para ser más correcto primero, antes de decir nos gusta. Tendemos a mirarla así porque el ser humano siempre tiene un problema muy serio de sujeción. Todo lo que pueda representar, meterse en mi vida para darme instrucciones, oye, tendemos a levantar un muro, tendemos a distanciar. El ser humano tiene un problema grave de que las instrucciones entren en su ser para dirigir pasos. Es triste, pero eso es una realidad que cada vez se acentúa en nuestros tiempos. Y eso tiene que ver con los tiempos y la manera en que se siguen causando en unas direcciones. El apóstol dice, fíjate, mira esta trayectoria de lo que estamos relatando de la vivencia del apóstol Pablo. Y acuérdate, estamos hablando del apóstol Pablo, el que comienza confesando, mira, termino haciendo no lo que quiero, sino lo que no quiero lo hago y me aborrezco. O sea, él reconoce esa gran batalla. Pero reconoce que precisamente para nutrir su entendimiento de lo que debe ser y lo que no debe ser, reconoce que tiene que acudir a la palabra, que es la que le enseña lo que es pecado. Y reconoce que esa palabra, a pesar de que te da de instrucciones,
de mandatos. Todos tienen un propósito. Tu bienestar y el mío. Y por eso es que dice aquí que es santa, es buena, es justa. Dios no quiere traer a tu vida palabras, instrucciones para que tú y yo nos sintamos cargados, abrumados o que nos sintamos ahogados. La trae precisamente porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Lo que pasa es que entonces aquí entra lo que voy a decir ahorita, ¿qué es lo que nos gusta? En la medida en que choque con lo que me gusta la instrucción divina, ahí comienzan los conflictos. Ahí se agudizan los problemas. Porque me gusta codiciar. Estamos utilizando ese ejemplo porque es el que ilustra precisamente la palabra que estamos compartiendo. Pero podemos ir en otra dirección. Me gusta la promiscuidad. Me gusta lo que no es mío. Soy muy fácil mintiendo. Todo lo que puedas pensar que es contrario al orden de Dios. Me gusta autogobernar mi vida. Me gusta tener yo la última palabra en todos los asuntos. Me gusta ser yo el que decide y se acabó. Me gusta ser yo el que diga siempre lo que tiene que ocurrir a mi alrededor, como si yo fuera el centro del universo. Entonces, cuando llega la palabra, cuando llega esta instrucción, cuando llega todo lo que Dios ha dejado en estas páginas para ti y para mí, y choca con eso, pues ya es malo, ya eso sacude mi gusto, sacude mis pasiones, mis intereses, mis realidades, y entonces se agudizan los conflictos. Porque es que ahora tengo un problema, ya sé lo que debe ser. Ya sé que debo permitir que Jesús entrone en mi corazón y gobierne mi vida. Ya sé que debo ciertamente, respetar a la mujer del prójimo. Ya sé que no debo estar aspirando a coger las cosas del vecino o que las mías sean mejores que las de él por pura meta de triunfar por encima de ti. Ya lo sé. Pero todavía me gusta. Todavía quisiera ser el mejor en la calle. Todavía quisiera seguir dañando hogares, otros matrimonios con mi presencia. Todavía quisiera tal cosa y ahora sé que eso no puedo hacerlo. Entonces ahí se agudiza esa lucha interna. Ya sé que no puedo mentir y ahora ¿qué hago? Esa es la manera en que salgo de los problemas. Esa es la forma en que prácticamente estructura mi vida a base de falsedades. Ya lo sé, ahora ¿qué hago? Y ahí está esa lucha en el alma, en el corazón. ¿Qué problema? Pero el fin era bueno y el fin sigue siendo bueno. Yo sé que es una comparación demasiado elemental y utilizada con mucha frecuencia. ¿Cuántos medicamentos a ti te gustan? ¿Cuántos medicamentos no nos gusta tomarlos? ¿Cuántos medicamentos tienen efectos secundarios? ¿A quién realmente le gusta estar tomando pastillas? Nadie quisiera. Eso va contra mi gusto. Yo quisiera desayunar sin una fila de pastillas. ¿Pero qué propósito tienen? La salud del cuerpo inmediato. ¿Qué propósito tiene que el médico me dé una instrucción de que me abstenga de muchas cosas? La salud inmediata aquí en la tierra. Y yo le hago caso al médico porque quiero cuidar mi salud inmediata aquí en esta tierra. Y le hago caso al médico y entonces me privo de muchas cosas que son deleitosas a mi paladar. Me privo de conductas porque ya sé que son dañinas a mi vida terrenal aquí en la tierra. Pero viene el médico del cielo, viene el Dios soberano y nos dice la palabra, mira, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, para que tu salud eterna trascienda hacia la eternidad, para la redundancia, trascienda hacia las moradas celestiales, para que seas mi amigo, para que estés vinculado a mí de por siempre. Viene Él y nos deja esto aquí plasmado en la Biblia y choca contra nuestro gusto. Y a veces somos precisamente, pero lo tengo que decir así, tenemos el entendimiento tan entenebrecido que preferimos hacerle caso al médico terrenal que me dé instrucciones para una vida corta en esta tierra, para que sean 100 años. Aunque sean 100 años, es nada comparado con la vida eterna. Me da instrucciones de abstenerme de aquello, de lo otro, de comer lo otro, que algo que no me gustaba, y ahora me lo como porque quiero vida en esta tierra. Y sigo esas instrucciones, pero no me gustan seguir las instrucciones que van contra mis pasiones, contra mis deleites, contra mis pretensiones propias, que son las instrucciones que genuinamente me van a ayudar a trascender hacia las moradas celestiales. ¿Por qué? Porque preferimos en lo inmediato,
Preferimos saciar el hoy, mi pasión, mis deseos, mis metas, lo que quiero. Preferimos que hoy sea donde mi ego triunfe. Preferimos que hoy sea donde yo imponga mi criterio alrededor de los que tengo. En el hoy. Aunque eso me cueste hacia el mañana. Y no caemos en cuenta, como vamos a ver en breve, que cada vez que opto por mi gusto, mis criterios, y estos chocan con la palabra, realmente a quien me estoy aliando es al diablo, al adversario, y me estoy haciendo enemigo de Dios. Ahí vuelve a brincar las palabras del apóstol Pablo, y por eso es que se entienden. Es un mandamiento que me constituye en vida, ahora se me constituye en muerte. ¿Por qué? Porque cuando escojo por aquello que es contrario a la palabra, se me olvida que entonces el mandato tiene una consecuencia adversa. Si no me oyes mi voz, decía Dios en Deuteronomio, capítulo 28, si no oyes, entonces vendrán sobre ti estas calamidades. Y más aún si lees en Juan capítulo 3, tanto que nos gusta el 16, como hemos dicho, ¿verdad? Pero léete también el 17, el 18. Juan capítulo 3, versos 16, versos 17 y 18, ¿qué te dice? Mira, el que cree ya no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no guarda la palabra del Señor, lamentablemente, está activando el mandamiento en términos de la condenación, en lugar de disfrutar la bendición de la observancia del mismo, tanto en esta tierra como en el cielo. Sigue diciendo la palabra. Verso 13. Luego, lo que es bueno, lo hace como pregunta. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser, mire esto, sobremanera pecaminoso. Hace un rato te decía que el adversario, consciente de lo que la Biblia señala que es incorrecto, oye, les encanta irse por esa ruta, por esas puertas. Le encanta que tú y yo pensemos más lo incorrecto que lo correcto. Le encanta que tú y yo, miremos en la palabra como que eso es más arcaica. O sea, mete cuanta explicación y justificación hay en la mente para uno no observarla. Le encanta para que tú y yo tengamos que enfrentar la consecuencia adversa. Pero aún más, oye, al diablo le encanta que, habiendo tú y yo tenido conocimiento de algo, a él le encanta seguir facilitando, bombardeando, y tratar de llevarnos a que actuemos contrario a la palabra. ¿Por qué? Porque entonces no solamente se trata de pecar, se trata de que a sabiendas, con la plena conciencia y conocimiento de que está mal, lo hago. Porque él quiere acabar de destruir nuestra vida. ¿Cuántas veces tú, precisamente en tu casa, quizás en silencio, después de haber hecho algo sabiendo que está mal, entonces te atormenta la mente, te atormenta el corazón, se te sacude el espíritu, te sientes miserable delante de Dios? Por eso es que entendemos la palabra que usó el apóstol Pablo, lo que aborrezco lo que termino haciendo. O sea, te sientes inclusive tú mismo, mira, aborreces tu propio momento, tu propio instante cuando caes en tiempo de lo que hiciste, porque tenías conocimiento. Y eso al diablo le encanta, lo celebra. Así que con más razón, cada vez que tú sientes esa lucha interna, y tratando de llevarte en una dirección que ya tú sabes que la palabra te dice no lo hagas, con más razón recuerda, mira, detente, pregúntate, ven acá, ¿quién va a sacar beneficio de mi decisión? Quizás disfrutes el momento. Pero el diablo es el que va a hacer la fiesta bien grande. Y Dios es el que va a tener el sufrimiento, la tristeza. Y aquí en la tierra gente pagará consecuencias, incluyéndote a ti. Porque siempre que hacemos algo contrario a la orden divina, a la palabra divina, a la instrucción divina, mira, siempre hay consecuencias para ti y para los tuyos y los que me rodean. Y no te voy a decir pregúntale a Can, porque donde está ese yo no quiero que tú vayas. Yo no quiero que tú vayas donde aquel que escondió, contrario al mandato divino, actuó y le costó a él y a su familia. Porque siempre se paga cuando se actúa contrario al orden divino. El verso 14, lo leímos al empezar. Entiende que nuestra naturaleza precisamente está inmerso este conjunto de pasiones.
tú y yo tenemos que bregar, trabajar, enfrentar la realidad de que tú y yo nacemos dentro de un cuerpo que es producto en secuela de lo que ocurrió allí en Génesis. Un cuerpo en donde se nos transmite, sí, las pasiones, que la Biblia llama concupiscencia. Todos nosotros, aún convertidos, escucha esto, convertidos, todos tenemos pasiones. Examínate tú un momento, como tienes que coger de muestra el día de hoy nada más. ¿Cuántas cosas nos pasan por la mente? Mira, tú y yo no podemos evitar pensar. Tenemos que luchar contra los pensamientos que son contrarios al orden divino. Pero no podemos evitar que lleguen ahí a la mente. ¿Cuántas veces has tenido deseos de actuar contrario al orden bíblico? Eso está ahí. Pero precisamente por eso es que tenemos que nutrirnos de la palabra y conocer las herramientas apropiadas para que cuando lleguen esos momentos nos levantemos en pie de guerra. En esa lucha que te dije como título, en la lucha que hay en mí. Levantarnos en pie de guerra, bien deformados, apertrechados, para que en medio de esas atracciones múltiples que te quieren agarrar por dentro, tú te puedas anclar debidamente y decir, no voy a ceder por aquello que sea contrario a lo que la Biblia me enseña. No lo voy a hacer. No le voy a dar el gusto a la maldad de verme caer teniendo conocimiento de lo que tiene que ser. No le voy a dar ese gusto al diablo ni a nadie. El apóstol sigue abundando y casi repitiendo de cierta manera. Vosotros voy a leer estos versos. Observa. Mira el 16, capítulo 7 aún. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Cuando dice aprueba que la ley es buena, lo que está diciendo es, mira, cuando yo actúo contrario a la Biblia, me voy a dar cuenta qué bueno era seguir la Biblia. Qué bueno era hacer lo que la Biblia enseña. Porque cuando hago cuando hago contrario a lo que la Biblia dice, las consecuencias que voy a llevar, me voy a dar cuenta de que por no haberme tomado la medicina espiritual pago consecuencias. Cuando tú y yo no nos tomamos los medicamentos que el médico humano nos da, cuando tú y yo abandonamos los tratamientos, cuando tú y yo volvemos a tomar los alimentos que nos hacen daño, nos damos cuenta qué bueno hubiese sido seguir las instrucciones del médico, porque vuelve a nuestro ser, a nuestro cuerpo humano inmediato, acrecentarse la dolencia, la condición que nos aqueja. Pregunta a los que tienen tratamientos qué ocurre cuando los abandonan. Lo mismo ocurre espiritualmente. Cuando tú y yo hemos conocido del Maestro, cuando tú y yo hemos conocido de Jesús, cuando tú y yo comenzamos a nutrir y inyectar nuestro corazón con la palabra y nos descuidamos y la abandonamos, nos damos cuenta enseguida de qué bueno era alimentar nuestro tiempo de oración con la palabra, qué bueno era alimentar nuestra relación con Jesús en el Espíritu, qué bueno era sacar tiempos a solas para estar con Él, qué bueno era ayunar para fortalecer en el Espíritu, porque cuando yo dejo eso y me descuido, me doy cuenta enseguida que se me seca el alma. Y entonces me convierto, en una veleta que lleva el viento y trae. Pero acuérdate, cuando el que salió de nosotros regresa y nos encuentra recogido, limpiecito, me busca 7 más para invadirnos nuevamente, el estado posterior es peor. Qué bueno es vivir la palabra para que eso no ocurra. Sigue diciendo la palabra del Señor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Este verso podría parecer una excusa. Fíjate que el apóstol está diciendo, mira, en esta lucha que tengo por dentro, en esta lucha que libro, en esta lucha en donde termino haciendo muchas veces hasta lo que no quiero, lo que sabía que no quería hacer, lo que hago y me aborrezco. Esto parecería una excusa, porque dice de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él no se está excusando. Es lo que está reconociendo que en esa lucha hay unas realidades. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Tu espíritu, que es donde se enlaza esa comunión con Dios, que es espíritu, es el que le dicta realmente a lo que tú y yo llamamos conciencia. Es el que le dicta esa voz que dice, sabes que está mal. Sabes que está mal. Pero cuando tu alma, que es tu verdadero yo, tus emociones, tu carácter, tu conducta ahí está asentada, le da más peso a la voz de este mundo, le da más peso a las pasiones que están encarnadas en nosotros. Estamos desoyendo allí donde hay la comunión con el Espíritu y estamos cediendo
y terminamos haciendo lo que el cuerpo nos pidió. Terminamos haciendo, hasta lo venden por ahí comercialmente. Haz lo que el cuerpo te pide. Qué bonito. Eso es una brecha bien grande hacia una ruta, la perdición. Tú y yo no podemos andar respondiendo a todo apetito que nos pida este cuerpo humano. Todo lo que te pida, pásalo por el crisol de la palabra. Enjuícialo a la luz de la palabra. Y toma decisiones antes de dar paso a nada. Verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mira la realidad de esa lucha espiritual en mi cuerpo. El 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Espiritual, mi cuerpo en plena guerra. La lucha que libramos por dentro. Así que aquí te quiero poner una nota a tu corazón. Y no se tome esto como excusándonos. Pero cuantas veces tú te encuentres librando esas batallas en tu mente y en tu corazón, cuantas veces tú te encuentres luchando contigo mismo, oye, no pienses que tu razonamiento se está afectando. No pienses que definitivamente, oye, ¿seré yo anormal? ¿Qué me está pasando? Mira, todo ser humano, lo que hace es que el humano ni tan siquiera se detiene a pensar en las realidades de lo que es su vida. ¿A cuántos seres humanos tú le preguntas, ¿tú crees que tú eres espíritu en mi cuerpo? Y si son sinceros, ellos te dirán, yo no sé ni de qué estás hablando. O quizás te digan, bueno, eso pensaban allá los filósofos griegos. Mira, la misma Biblia te señala esa realidad. Eres espíritu, alma y cuerpo. Y la gran batalla ahí es donde se libra. Entre lo que el espíritu sabe que debe ser. Entre lo que el alma, que es la que es llamada a ser formada, debe escuchar y obedecer. Y entre lo que el cuerpo con su naturaleza pecaminosa desea que tú hagas. Ahí está, mira todas esas fuerzas encontradas. Batallas reales. Así que no tienes que mirar para lejos si tú sabes que las libras. Y sigue diciendo. Mira el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Fíjate, el hombre interior, la parte abstracta, allí el espíritu, el alma que es tu yo en formación. Y cuando digo en formación, pareciéndonos a Cristo cada vez más, trae todo lo que hablamos de la conducta de Jesús, de que ciertamente se puede en Él. Pero veo otra ley en mis miembros. O sea, mira cómo sigue afinando aquí esa lucha. Él en su hombre interior se deleita. Mira, no hay cosa más hermosa que tú y yo nos vayamos en oración y reconozcamos qué hermosa es la palabra y cuán deleitoso es oír su voz. Pero cuando sales de ese tiempo de oración, cuando sales por la puerta de tu casa, cuando sales del culto, cuando te congregaste, alabaste, adoraste, qué hermoso nos sentimos en el cielo, cuando salimos por las puertas y regresamos a la realidad de la calle, ¿con qué chocamos de frente? 23, chocamos con el verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjate qué cosa. Yo estoy seguro que muchos son los que pueden dar testimonio, que se congregan y se gozaron alabando, adorando, recibiendo la palabra. Como dije hace un momento, y no es burlonamente, nos sentimos en un paraíso espiritual, nos sentimos elevados en el cielo. Al punto de que cuántos quisieran que eso nunca terminara. Por eso tenemos que entender a Pedro cuando Jesús se transfiguró. Y Pedro vio allí a Jesús transfigurado, vio a Moisés, vio a Elías. Aquello era precioso. Por eso Jesús le dice a Pedro, oye, vamos a hacer aquí 3 enramadas, como queriendo decir, vamos a quedarnos aquí, no regresemos a la realidad de la vida. Vamos a quedarnos aquí, por favor. Así muchos se sienten cuando se congregan o cuando estás en tu tiempo encejado ahí en tu cuarto hablando con el Padre. Pero ¿qué ocurre? Tienes que salir por la puerta de tu cuarto hacia las calles. Tienes que salir de las puertas del templo hacia la calle, a la realidad de la vida. Entonces, cuando digo realidad de la vida, ¿qué? A la realidad de que hay tentaciones, de que hay presiones, de que hay demanda, hay exigencia. A la realidad de que tu cuerpo, entonces, con ese conjunto de pasiones, comienza otra vez a sentir esos imanes que alan. Y ahí la lucha otra vez. Por eso es que tenemos que entonces ir pensando desde ya, pero si esa lucha va a estar ahí, ¿qué yo tengo que hacer? Porque va a estar ahí. Mira, esa lucha no te va a abandonar. Esa lucha terminará el día que tú termines en esta tierra. Y es real. Por eso mira cómo se cataloga el apóstol Pablo a sí mismo. Verso 24.
Miserable de mí. ¿Por qué se consideró miserable? Por la realidad de esta batalla. ¿Cómo te sientes tú cuando la libras muchas veces? ¿Cómo te has sentido cuando en medio de esas batallas has cedido a lo que sabes que la Biblia dice que no debes ceder? Yo estoy seguro que te has sentido miserable. Nos hemos sentido miserables. ¿Y por qué miserable? Porque llegamos al momento en que reconocemos que pareciera que es en vano, que he luchado y no lo logro. Pareciera que siempre termino en el mismo sitio. Pareciera que soy un fracasado. Pareciera. Pero no nos podemos quedar ahí. Leamos el 24 para comenzar a resumir por esta noche y terminaremos el miércoles entrante con relación a esta batalla interna real. Dice el 24 para terminar el completo de este y luego el 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me reconozco como miserable. Ciertamente, ¿dónde yo puedo encontrar la ayuda real? ¿Cómo? ¿Y qué hacer? Porque si ya conozco la palabra, conozco mensaje, conozco que el que no guarda los mandamientos, que el que no guarda el orden de Dios, no es su amigo. Se enemista de Dios, se distancia de Dios. Tan es así que te pida que busques un momento en el capítulo 8. Mira los versos 7 y 8. Diciéndonos miserables, ¿quién nos ayudará? ¿Quién nos librará? ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 7 y verso 8 para resumir. Del capítulo 8 de Romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando decimos los designios de la carne, mira cuáles son los objetivos de la maldad. Te dije cuál es la meta del diablo. Alejarte de Dios. ¿Cuál es la meta del diablo? Precisamente que, aun conociendo la palabra, actuemos contra ella. Para que nos sintamos más miserables todavía. Que aun conociendo lo que no debe ser, lo hagamos. Para que nos sintamos como ofendemos a Dios. Por eso dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Como ya te dije, el humano tiene un problema grave de seguir instrucciones. Los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. Todo acto de insubordinación, todo acto de rebelión, todo acto de desoír la instrucción divina es sinónimo de no quererme sujetar a Dios. Y dice entonces, ni tampoco pueden. Por sí mismo no se puede. Por mí mismo no puedo. Por ti mismo no has podido. Mire el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Definitivamente, tú y yo lo sabemos, en la mente del diablo no hay nada bueno. A veces te lo repetimos con un estribillo. Vino a robar, matar, destruir. Pero cuánta conciencia tenemos de que vino a robar, matar y destruir. Oye, no fue a tu vecino. Es a ti, es a mí. Es a cada uno de nosotros individualmente. Tú eres su blanco, yo soy su blanco. En medio de esas luchas él aprovecha. O sea, de por sí en nuestra naturaleza humana está esa tendencia, esas pasiones. Y entonces él viene y las alimenta, las abona. Las abona. Sirve en bandeja de plata aquello que él sabe que para ti y para mí es debilidad. ¿Buscando qué? Enemistarnos con Dios. ¿Buscando qué? Que desagrademos a Dios. Esa es su meta. Y dentro de esas luchas que libramos, vamos a regresar al verso donde empezamos la noche, al verso 15 del capítulo 7. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, si lo que aborrezco eso hago. En esa lucha, la maldad lo que quiere es que tú y yo siempre escojamos por lo que es contrario a lo que dice la Biblia, para que nos enemistemos con Dios, para que lastimemos su corazón y para que en lugar de agradarlo, llevemos tristeza. Yo te pido por esta noche hasta aquí donde hemos llegado, que tú vayas atesorando en tu corazón y mente lo siguiente. Y cuando digo corazón y mente, mira, me refiero a expresiones bíblicas.
Expresiones bíblicas porque ahorita decíamos precisamente que cómo esto atentaba. Mira el verso 23 de capítulo 7, como decía, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Yo quiero que tú atesores en tu mente, en tu corazón. Que cada vez que tú te veas en estas grandes presiones, en estas fuerzas que quieren como desbaratar tu alma por dentro, en esa lucha entre tu espíritu, alma y cuerpo, por favor, ten presente algo. Esos son los momentos en que antes de que tomes acción, antes de que te dejes llevar, piensa que lo que hagas te va a acercar o te va a alejar de Dios. Que lo que hagas va a traer contentamiento a su corazón o va a traer tristeza. Que según lo que decidas, tú y yo vamos a provocar en Dios sentimientos. Ocupémonos, pues, por nutrir nuestro conocimiento de lo que la palabra enseña que es correcto, para que precisamente ante cada momento, ante cada presión, ante cada instante que requiere acción de parte tuya o esté provocando que tomes acción, nos acordemos que lo que yo haga tendrá consecuencias. Y la primera consecuencia es en el corazón de Dios. O lo lastimo, o le digo realmente cuánto lo amo con hechos, o me acerco o me distancio. Y eso nos toca a ti y a mí. Es a ti y a mí a quien nos corresponde echar raíces de vida y anclarnos con firmeza, acordándonos que se puede, que fue todo lo que vimos a través de los estudios de imitando la conducta de Jesús, acordándonos de que se puede. Pero la decisión es tuya y es mía en el Señor. Así que cuando estés en esas grandes explosiones del alma, tiranteses y guerras del alma, no te rindas, nútrete de la palabra y decide por todo aquello que te acerque a Dios y lleve alegría a su corazón. Vamos a orar por esta noche. Señor, te pido por todos los hermanos que nos han escuchado. Te pido por el hogar de todos y cada uno de ellos. Te pido, Señor, por las batallas internas que libramos. Te pido, Señor, por todo aquel humano que te ha conocido, pero también por aquellos que aún no te conocen, Jesús. Yo sé que todos libran batallas. El que no te conoce, con tristeza, en él solo hay una ruta, el de no oír lo que la palabra enseña. El que te conoce, conoce palabra, conoce lo que debe ser. Y aunque parezca extraño, en ellos aún más se agudiza esa lucha, porque el enemigo lo que quiere es que regresemos a donde nos sacaste. El enemigo lo que quiere es precisamente que nos volvamos a aliar a él, alejándonos de ti. Ayúdanos pues a todos, Señor, a anclarnos firmemente en Cristo, que es la roca. Y que en medio de estas luchas que son reales y que se libran allá en lo más profundo de nuestro ser, repasemos y tengamos conciencia de que en nuestras manos está seguir estrechando esa relación contigo o alejarnos de ella. Bendice a mis hermanos, cuídalos y guárdalos. Y al que no te conoce, sigue tocando a su puerta para que abra el corazón. En tu hermoso nombre hemos orado, Jesús amado. Amén. Recordándoles que Dios mediante, mañana nuestra juventud adulta, jóvenes adultos, tienen su culto, donde vamos y nos gozamos alabando, adorando al Señor, recibiendo la palabra, el pan de vida. Esto a las 7:30 en la casa del Señor. El viernes, Dios mediante, nuestra juventud regresa también al templo para seguir alabando y exaltando al que se lo merece, para seguirse formando todos juntos. Ellos, sus líderes pastorales, todos juntos, porque todos estamos en formación para un tiempo tan crucial como que estamos viviendo. Estamos bajo construcción, nuestra juventud. El sábado, las Águilas de Cristo, esos adultos mayores se reúnen para seguir alabando y adorando a las 5 de la tarde. Alabando el nombre del soberano y también recibiendo palabra. También para formación, porque toda etapa de vida requiere formación. Y el domingo regresamos a la casa del Señor, primer culto a las 8 de la mañana. Este primer culto sigue siendo en el estacionamiento.
Mientras usted no escuche la instrucción distinta, sigue siendo en estacionamiento el primer culto, 8 de la mañana. El único cambio que hemos efectuado de momento para ese primer culto es que ya no tendrás que registrarte. La asistencia se toma allí cuando se llega al estacionamiento porque hay espacio, gracias al Señor, suficiente para todos. Y mantenemos pues el culto allí en el estacionamiento de los vehículos. Esto es a las 8 de la mañana. Luego a las 9:15 de la mañana comienza la escuela bíblica. Para esta sí tienes que registrarte, igual que para el culto de las 10:30. Para este también tienes que registrarte al 787-949-1741 para que se te asigne tu número, para que puedas, gloria a Dios, gozarnos juntos en la experiencia de la enseñanza y luego del culto. Estamos invitando, incentivando, hermanos que en el culto a las 8 de la mañana, hasta ahora se han congregado en los atrios. Te estamos invitando a que también te des la oportunidad a que comparezcas al culto de las 10:30. Hemos ampliado, gracias al Señor, el cupo, la capacidad. Podemos recibir más hermanos todavía. Así que date la oportunidad, regístrate a las 10:30 y ven a gozarte también al templo. En términos de la escuela bíblica, quiero puntualizar que ha comenzado el discipulado 1 otra vez. En cero, o sea, lleva tu mente y tu corazón precisamente a conocer la palabra de que estamos hablando, para que conozcamos la voz de Dios, lo que Dios instruye. Discipulado 1, te estamos invitando. Aquellos recién convertidos. Mira, aquellos que no sé cuántos años llevan en el Evangelio. Si tu voz, tu corazón sabe que necesita formación, acude al Discipulado 1, te esperamos para seguirnos formando. Esperamos por ti. Invita a otros. Eres el encomendado de la ocasión. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Comparte con una sonrisa el amor de Dios. Dios te bendiga y será hasta la próxima semana. Oremos. Jesús, gracias por la oportunidad que nos has dado. Gracias por los hermanos. En tu hermoso nombre lo hemos suplicado. Amén.